Buen día. A continuación vamos a resolver esta práctica número 4 del tema de estado de flujos de efectivo del curso de contabilidad intermedia 2. En esta práctica vamos a elaborar un estado de flujos de efectivo como nos mencionan por acá. Dice esta parte del enunciado: usted ha sido contratado por Corporación Renovarse para que elabore el estado de flujos de efectivo por el método indirecto al 31 de diciembre del 2022, de acuerdo a lo establecido con Annex 7, para lo cual se le suministra el estado de situación financiera y alguna información complementaria importante. La empresa considera los intereses pagados como actividades de financiamiento. Esto es muy importante, esta política. Y los intereses cobrados y los dividendos cobrados como las actividades de inversión. Es muy importante esto que nos subrayan porque lo consideraremos más adelante. Tal vez a modo de repaso es importante mencionar cuál es el propósito de este estado de flujos de efectivo. Y es que él nos va a mostrar información relevante sobre las entradas u orígenes de efectivo y las salidas o aplicaciones de efectivo durante un periodo determinado. Entonces, el propósito de este estado es mostrarnos hacia dónde se dirige el dinero y de dónde proviene el dinero de la compañía en un periodo. En el estado de flujos de efectivo encontramos tres secciones: las secciones de operación, inversión y financiamiento. Sabemos que los elementos que necesitamos para elaborar ese estado de flujos de efectivo, necesitamos los estados de situación financiera comparativos de dos periodos, el estado de resultados e información sobre transacciones importantes. Que toda esa información, a pesar de que no nos dieron el estado de resultados, pero sí nos dieron el estado de situación financiera comparativo. Aquí lo tenemos en Excel para facilitar los cálculos. Además, mucha información que será útil al momento de resolver este estado de flujos de efectivo, y es muy importante siempre estarnos preguntando qué implicaciones tiene a nivel del efectivo cada una de las transacciones, porque en el estado de flujos de efectivo únicamente nos interesa eso: de dónde proviene el efectivo y hacia dónde se aplicó. Ahora bien, como nos piden por acá realizar el estado de flujos de efectivo por el método indirecto, nosotros iniciaremos desde la utilidad neta y la iremos ajustando para convertir esa utilidad que se presenta en términos de acumulación o devengo sobre la base de acumulación de devengo o devengo, y convertir esto hacia una base de efectivo. Entonces nos interesa de la utilidad neta irla depurando, es decir, extraer cualquier partida que no afecte el efectivo y cualquier partida que no le pertenezca a la operación, porque dentro de la utilidad neta tenemos otros resultados que no son operativos, como lo son ganancias en ventas de activos o pérdidas en ventas de activos, etcétera. Entonces, por acá nosotros ya tenemos el estado de flujos de efectivo resuelto y lo iremos esclareciendo cada uno de los elementos que desarrollamos para facilitar la comprensión. Y aquí tenemos una serie de cálculos que nos van a ayudar a resolver este ejercicio. Cada uno de estos puntos tenemos que analizarlos para ver cómo nos afectan el efectivo y así ir clasificando si son actividades de operación, inversión o financiamiento. Entonces vamos a ir analizando esa información adicional y cuando sea el caso, tal vez presentarlo a modo de un asiento para poder comprenderlo mejor. Entonces sabemos que en el estado de flujos de efectivo nosotros arrancamos desde la utilidad neta y tal vez vamos a subir el estado por acá para verlo mejor. Entonces vamos a llevárnoslo para allá. ¿Qué vamos a hacer por aquí? Aquí vamos a tener el estado de flujos de efectivo y vamos a ir analizándolo. Sabemos que comenzamos desde la utilidad neta y vamos a ir haciendo una serie de ajustes para obtener o depurar, como les he mencionado, esa utilidad y convertirla en un efectivo generado o un efectivo usado en las operaciones. Entonces aquí nos están diciendo cuál es el monto de la utilidad neta. Y esa utilidad neta es nuestro punto de partida en el estado de flujos de efectivo por el método indirecto.
También está el método directo, pero no es el alcance de este ejercicio. Entonces, tenemos aquí la utilidad neta como el punto de partida. Nos dicen en el punto 2, iremos analizando cada uno de esos puntos y relacionándolo con las diferentes actividades para posteriormente ir haciendo su relación. Nos dicen en el punto 2 y por aquí analizamos cada uno de estos puntos que son exactamente los mismos. La variación de los terrenos corresponde a una compra, la cual se hizo con un financiamiento con el Banco Nacional. Entonces, la variación que encontramos en los terrenos por acá mencionados se debe a una compra con un documento por pagar. Entonces aquí tenemos el asiento, donde esos terrenos se adquirieron a través de un documento, entonces se aumenta el terreno y aumenta esa deuda, pero es una transacción que a pesar de que es importante y vamos a revelarla en una sección por aparte, no involucra efectivo. Entonces, irá en una sección al pie del estado de flujo de efectivo como una transacción importante de financiamiento que no fue en efectivo. Una compra de terreno, de financiamiento o de inversión que no fue en efectivo. Aquí fue una compra, nos había mencionado que fue una compra de terrenos. La variación de terrenos corresponde a una compra mediante un financiamiento. Aquí hay que corregir, compra mediante financiamiento. Ahora bien, ¿qué nos dice ese punto número 2? Nos dice la variación de la patente corresponde a la amortización del año. Y aquí hay que irnos deteniendo cuando veamos algún elemento que requiere un ajuste, lo iremos señalando. Y cuando veamos una actividad de operación, de inversión o de financiamiento, también lo iremos señalando. Dice que la variación de la patente corresponde a la amortización del año. Entonces, esta variación de la patente por 30.000 se debe a la amortización que requiere un asiento que vimos por acá, un asiento que es un ajuste. En este caso, es un ajuste a la utilidad porque es en este caso un resultado o un gasto que no es en efectivo. Por ende, tenemos que devolvérselo a la utilidad y lo vamos a ver por acá. Ese gasto por la amortización de la patente por 30.000, lo vamos a devolver o lo vamos a regresar hacia la utilidad porque es un gasto que se le rebajó a esta utilidad, pero que no es en efectivo. Entonces, ahí señalamos que fue un ajuste a la utilidad. Ahora bien, el punto número 4 nos están diciendo el costo de ventas. Este es un elemento muy importante, sí, será muy útil si hubiésemos hecho el estado de flujo de efectivo por el método directo, sí, pero en este caso estamos en el método indirecto y de momento no utilizamos ese dato. El gasto por interés es un ajuste a la utilidad. ¿Por qué es un ajuste? Porque aquí nos están diciendo que los intereses pagados son actividades de financiamiento. Entonces, primero, el gasto por interés no es de operación, entonces tenemos que extraerlo. Y segundo, es un gasto que no sabemos si se pagó en su totalidad en efectivo. Entonces, es una partida que tenemos que ajustar ese gasto por interés por 40.000. De momento nos vamos a centrar en los ajustes, pero cuando veamos una transacción de inversión o de financiamiento de operación, pues lo vamos a señalar también. Entonces, punto número 6. Dice, se vendieron activos financieros a valor razonable con cambios en resultados que tenían un valor en libros de 200.000 y se generó una ganancia en venta por 15.000. Entonces, se vendió activo financiero con un valor en libros de 200.000. Eso quiere decir que disminuyó nuestra inversión, nuestro activo financiero por 200.000 y nos dicen que esto generó una ganancia de 15.000. Si vendimos un activo que tiene un valor en libros de 200.000 y nos dejó una ganancia de 15.000, quiere decir que lo vendimos a 215.000 y esto es una actividad de inversión, porque tiene relación con un activo
no corriente o una inversión. En este caso, es una inversión a valor razonable. Entonces lo habíamos señalado por aquí al inicio. Las actividades de inversión se relacionan con los activos a largo plazo o las inversiones. ¿Cómo es este caso? Además, es importante también ir analizando qué pasó con la variación de estos activos financieros, porque sabemos que hubo una compra, pero puede ser que nos encontremos con movimientos implícitos en cada una de las transacciones que nos señalan. Por ejemplo, en este caso, vemos que los activos financieros tenían un saldo inicial de 150.000, pero vendimos activos financieros por, vendimos activos financieros por un costo de 200.000. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos tener en nuestro estado financiero una inversión ahí en negativo. Si teníamos un saldo inicial de 150, pero vendimos un activo financiero de 200.000 con un valor de 200.000, quiere decir que nosotros, o la compañía en este caso, porque nosotros estamos elaborando el flujo efectivo para esta compañía, que la compañía en algún punto realizó una compra de una inversión para que su saldo final sea de 200, porque su saldo final aquí es de 200.000. Entonces, a este movimiento lo llamamos una transacción implícita, porque no nos dijeron qué ocurrió, pero nosotros lo interpretamos a raíz de el saldo inicial y la conciliación que hacemos con su saldo final. Entonces, ahora sí explicamos esa variación. El saldo inicial fue de 150. La compañía compró una inversión de 250 y vendió una de 200. Entonces, su saldo se explica totalmente, que sería ese saldo final de 200.000. Entonces, ya tenemos otro movimiento acá que es una actividad de inversión. Y eso irá en la sección de inversiones. De momento estamos analizando cada uno de los 20 puntos que nos mencionan y los vamos desglosando y se nos va a facilitar porque ya los tenemos identificados y posteriormente los vamos a colocar en el estado de flujos de efectivo en su respectiva sección. Ahora bien, nos dicen que los ingresos por intereses son de 60.000. Esto es un ajuste a la utilidad. ¿Porque es un ajuste? Porque los intereses cobrados son actividades de inversión. En este caso se ajustan porque no sabemos, primero, que no son de operación y segundo, que no se cobraron. Puede ser que no se hayan cobrado todos esos 60.000. Entonces, ajustamos ese ingreso por intereses con su efecto contrario. El ingreso por interés sumaba la utilidad, pero para ajustarlo lo vamos a restar. Los ingresos los restamos y los gastos los sumamos. Entonces ahí vamos con los ajustes hasta el punto número 7. Nos dicen por acá, se vendió un vehículo en 90.000 al contado, el cual tenía un valor en libros de 105.000 y el gasto por depreciación del año es de 40.000. Entonces aquí tenemos otra transacción que es relacionada a las actividades de inversión, porque se relaciona con activos no corrientes o activos de propiedad, planta y equipo. Entonces, vamos a tratar de resolver o plantear el asiento que involucró esa inversión o esa actividad de inversión. En este caso, porque es una venta. Entonces, es una actividad de inversión. Ahora bien, nos mencionan que se vendió un vehículo en 90.000. Eso fue lo que se recibió y lo que va a ir al estado de flujos de efectivo como actividades de inversión. Ahora bien, nos dicen que ese vehículo tenía un valor en libros de 105.000. Ese es su valor en libros, pero nosotros no sabemos aún cuál es su costo. Para eso necesitamos conocer el costo y la depreciación acumulada o tener esa relación, porque cuando se vende un activo de propiedad, planta y equipo y este tiene depreciación, pues de, se tiene que reversar la depreciación de ese vehículo activo que estamos vendiendo. Se le da de baja la depreciación acumulada relacionada a ese activo. Entonces, para asociar esto, nosotros
vamos a utilizar o siempre lo vamos a vincular con su respectiva depreciación acumulada y es por eso que la mayorizamos por acá. La depreciación acumulada del vehículo es de 120.000. Su saldo inicial era de 120.000. Lo tenemos, lo tenemos por aquí. Depreciación acumulada de vehículo, 120.000. Nos mencionan, nos mencionan que el gasto del periodo es de 40.000. Entonces la cuenta de depreciación acumulada del vehículo cerraría en 160.000. Con esa depreciación cerraría su saldo final si no hubiese existido ninguna venta. Pero en este caso sí, hubo una venta. Entonces nosotros vamos a obtener ese monto por diferencia. Si el saldo, si el saldo que debería haber es de 160.000 y el saldo final es de 100.000, la diferencia es la depreciación acumulada del activo vendido, del activo que vendimos. Y así podemos completar el asiento por el cual nosotros vendimos ese activo. Entonces la depreciación era de 60.000. El valor en libros entonces tiene que coincidir con esta información. Si el costo del vehículo, o mejor dicho, si el valor en libros es de 105.000, porque lo conocemos, y la depreciación acumulada es de 60.000, el costo es de 165.000, que lo tenemos por aquí en el asiento. Entonces, nos desprendimos de un vehículo con un costo de 165.000. Este vehículo se vendió a 90.000 y además su depreciación acumulada era de 60.000. Y como nos dicen por aquí, o bueno, no nos lo estaban mencionando, pero nos generó una pérdida. Nos generó una pérdida porque lo vendimos a 90.000, pero su valor en libros era de 105. Y esa pérdida que acabamos de identificar es un ajuste a la utilidad que tendremos que ir a reversar, tendremos que ir a sumar esos 15.000. Esos 15.000 es una pérdida por venta de vehículos. Todos esos elementos se nos fueron más fácil identificarlos a través de un asiento. Sin embargo, ahí teníamos los cálculos para obtenerlos. Ahora bien, ¿qué nos falta por acá? Tal vez analizar a profundidad si además de esa venta hay una transacción implícita. Entonces siempre estamos constantemente en ese análisis de los saldos de las partidas que estamos analizando. El vehículo, el vehículo tenía un saldo inicial de 345.000. Hubo una venta con un costo de 165.000. El saldo que debería haber después de esa venta es de 180.000. Sin embargo, nuestro saldo final no es de ese monto. Nuestro saldo final del vehículo es de 742. Entonces, si en lugar de tener 180, que es el saldo previo a esa compra, nosotros tenemos 742, es que evidentemente, valga la redundancia, hubo una compra que aumentó ese valor de la partida de vehículos. Entonces, eso es una actividad, actividad de inversión. Ya identificamos entonces en esta transacción en estas transacciones del punto 8 dos movimientos relacionados a actividades de inversión. Una venta que nos estaban dando y una compra era implícita en este caso. Ahora bien, procedemos con el punto 9 o el siguiente punto. Ya vamos, como les mencionaba, analizando si los elementos que nos están mencionando son un ajuste a la utilidad, son actividades de inversión o son actividades de financiamiento. Ahora vamos con el punto 9. La variación en las utilidades retenidas corresponde a la utilidad neta y a los dividendos declarados. Entonces, nos están diciendo que la única variación en las utilidades retenidas corresponde
a dos movimientos, a la utilidad neta y a los dividendos. Entonces hacemos ese mismo análisis que venimos realizando, que es identificar los elementos que tenemos y si calza el saldo previo que calculamos con el saldo final que tenemos y así identificamos los movimientos que nos hacen falta. Entonces, de las utilidades retenidas, ¿cuál es nuestro saldo inicial? 180.000. Lo tenemos por acá. A esos 180.000, pues nosotros le sumaríamos la utilidad neta del periodo, que son 500.000. Entonces, el saldo que debería haber en las utilidades retenidas es de 680, porque las utilidades retenidas se componen de la utilidad neta menos los dividendos. Entonces, si el saldo debería ser 680, pero el saldo final es de 554, quiere decir que esa diferencia entre el saldo que deberíamos tener después de sumarle la utilidad y el saldo final real que nos presenta el estado de situación financiera, esa diferencia serían los dividendos declarados. Ojo aquí, esos son dividendos declarados, pero aún no sabemos si esos dividendos son pagados o no. Entonces, para eso haremos un paso adicional, que es comparar siempre o tener una relación entre los dividendos declarados, que ya sabemos que son 126.000, y observar hacia los dividendos por pagar. Y esto lo veremos en los pasivos. Entonces, observaremos la cuenta de dividendos por pagar. Y aquí vemos que hay una disminución de los dividendos por pagar. ¿Qué quiere decir esto? Que además de los dividendos declarados, si disminuyen los dividendos por pagar, quiere decir que nosotros los estamos pagando. Disminuye un pasivo, está disminuyendo el efectivo y por ende el pago de dividendos es mayor. Entonces, el pago de dividendos se compone de los dividendos declarados más esa disminución en el pasivo que serían dividendos por pagar, por esa variación. Y ahí obtenemos un elemento que es una actividad de financiamiento. Por eso era importante ir analizando cada uno de esos puntos porque en el momento que vamos a construir el estado de flujo de efectivo, ya analizamos todas las transacciones y solo vamos colocando los montos que ya calculamos. Entonces nos dice el punto 10. Pago de adquisición de derechos de autor por 80.000. Entonces se adquirió un activo intangible por 80.000 y nos dicen que la variación restante es la amortización. Entonces, en el momento de la adquisición, que sería una actividad de inversión, se pagaron 80.000. Vemos la cuenta de derechos de autor que la tenemos por acá y sus saldos de 70.000. Entonces, la diferencia, que son 10.000, fue la amortización del periodo y esto sería un ajuste a la utilidad, esos 10.000, porque es un elemento del gasto que no fue en efectivo. En este caso, amortización de 10.000 de los derechos de autor los sumamos. Entonces, por acá se nos había quedado el ajuste por los gastos por depreciación del año, que son de 40.000. Entonces, también los ajustamos. El gasto por depreciación. Entonces, seguíamos con el punto número 10 que nos decía sobre la adquisición de los derechos de autor. Ahora bien, vamos con el punto 11, los dividendos ganados. Esto es, como nos mencionan por acá, los dividendos ganados son actividades de inversión, pero los dividendos cobrados son actividades de inversión. Aquí nos están dando el monto de los dividendos, nos están dando, perdón, vamos a subir esta información por acá. Aquí nos están dando el monto de los dividendos ganados. Sin embargo, los dividendos ganados no sabemos si realmente los están pagando en su totalidad, entonces los vamos a ajustar, porque no pertenecen, primero no pertenecen a la operación. Entonces, los dividendos ganados se los restamos a la utilidad, porque es un ingreso, entonces se lo vamos a restar. Y así tenemos ese ajuste. Además de eso, podemos calcular de una vez
el dividendo cobrado. ¿Cómo calculamos el dividendo cobrado? Bueno, lo vamos a hacer por acá. Dividendo cobrado. Dividendos ganados, que son 8.600. Esos dividendos ganados tendremos que ir a fijarnos si hay dividendos por cobrar. Entonces vemos, en este caso, que no hay dividendos por cobrar. Entonces, todo ese monto de dividendos son dividendos cobrados. Esos 8.600 son dividendos cobrados. Si hubiese un aumento o una disminución de los dividendos por pagar, en este caso nos cambiaría este análisis, pero en este caso en particular, pues los dividendos ganados se cobraron, porque no hay una partida que nos mencione que haya dividendos por cobrar. Entonces, continuamos con el análisis. Dice que se vendieron o se emitieron acciones preferentes. Entonces, en esa venta o en esa emisión de acciones preferentes, tenemos que mirar las cuentas de patrimonio, porque si se emitieron acciones preferentes, sabemos de inmediato que va a aumentar el capital social preferente. Pero lo que no sabemos es que si esa emisión fue con prima o con descuento. Entonces vemos por acá que el capital social preferente aumentó y el descuento en acciones preferentes aumentó. Ambos elementos, que por cierto es una actividad de financiamiento, representa esa emisión de acciones preferentes. Entonces, el capital social preferente aumentó por 500.000 y el descuento que disminuye el capital, en este caso, aumentó por 30.000. Entonces, ¿cuánto se recibió como actividad de financiamiento? Se recibió o se cobró 470. ¿Qué es la diferencia entre los 500.000 y los 30.000? Que lo podemos ver por acá de forma neta. Al capital social preferente aumentó en 500.000 y el descuento aumentó en 30.000 y de forma neta es un incremento de 470. Ahora bien, ¿qué otros elementos tenemos por acá? Nos dicen en el punto 13, podemos avanzar. Se compró una maquinaria el 31 de diciembre del 2023 por 300.000, financiada por un préstamo a 5 años en un 50% y la diferencia en efectivo. La política contable es depreciar al mes siguiente. Se compró en diciembre, entonces la depreciación no entra, el gasto por depreciación no entra en este periodo, porque se compró justamente en el día en el que se está haciendo el cierre y con el que se están elaborando estos estados financieros. Entonces, la maquinaria aumentó por 300.000 y de hecho lo tenemos que ver por acá en el estado de situación financiera comparativo. Y esto no va a tener depreciación acumulada de momento. Entonces, sabemos que esta transacción fue 50% efectivo. Entonces, el 50% es una actividad de inversión. Y el resto es un documento por pagar. Entonces, incrementó ese documento por pagar en 150.000. Ahora bien, ¿qué otros elementos tenemos por acá? Ya analizamos esta actividad de inversión. Tenemos otro elemento adicional que es el gasto el gasto de operación. De momento no necesitamos ese elemento. Sería muy importante para el método directo, pero es información que tenemos por ahí que puede resultar útil en caso que lo necesitemos. Nos dicen por acá, el gasto por impuesto de renta del periodo es de 80.000. Este es un elemento muy importante que también tenemos que ajustar, el gasto por impuesto de renta. Porque sí, el gasto por impuesto de renta se relaciona al proceso operativo porque son o es un impuesto que se paga sobre las utilidades que se obtienen de la operación del negocio, sí, pero el gasto por impuesto de renta no sabemos si se está pagando en su totalidad, entonces luego irá un gasto pagado más adelante. Ahora bien, ¿qué otra información tenemos por acá? Dice que se adquieren vehículos a contado, ya habíamos
Ya habíamos analizado esa adquisición de vehículo, que era un movimiento implícito. Aquí está esa adquisición de vehículo. Ahora bien, nos dicen, nos dicen en el punto 17. Durante el periodo se contrató un perito y en su informe indica que el terreno tiene una revaluación por 500.000. Entonces se revaluó el terreno por 500.000, aumentó el superávit y aumentó el terreno revaluado. Sin embargo, esta es una transacción que no involucra efectivo. Entonces, no la vamos a considerar para el estado de flujos de efectivo. Ok, aquí vamos a continuar con el siguiente punto. Sabemos que entonces esa revaluación no involucró efectivo. Ahora bien, nos dicen en el punto 18, durante el año se realizó el siguiente asiento asociado a las cuentas por cobrar. Se debitó la estimación de cuentas por cobrar que tenemos por aquí y se acreditó una ganancia por revisión de deterioro de cuentas por cobrar por 10.000. Entonces, en este caso, esta ganancia es un ajuste que hacemos a al estado de flujos de efectivo. Esta ganancia en reversión de deterioro. Es una ganancia, entonces la vamos a restar porque es un elemento que no es de operación y tampoco es de efectivo. Podría ser de operación si lo relacionamos a las cuentas por cobrar, pero en este caso no es un elemento de efectivo. Es un gasto que no es en efectivo. ¿Qué nos queda por acá? Bueno, en el momento que analizamos el punto 6, pues también había una ganancia en la venta de los activos financieros. Es una ganancia que también vamos a ajustar. Es un elemento que se nos quedó por ahí y seguimos analizando los puntos que nos quedan. Nos queda el punto 20. Se vendieron bonos al valor nominal de 100.000 recibiendo en efectivo 90.000. Si los bonos tenían un valor nominal de 100.000 y se recibió 90.000 en efectivo, quiere decir, primero, que esos 90.000 es una actividad de financiamiento. Y segundo, que esos bonos se vendieron con un descuento, porque su valor nominal es superior a lo que se recibió. Entonces se recibió menos de su valor nominal. Hay un descuento. Ahora bien, eso es una actividad de financiamiento. Otro elemento para cerrar con los ajustes que tenemos por acá, otro elemento es una amortización en cargos diferidos. Un cargo diferido en este caso, que lo tenemos dentro de los activos, es un activo que se pagó en un periodo anterior y el gasto se reconoce hasta en una fecha posterior. Puede ser por ejemplo, como los seguros que se pagan por anticipado, tienen esa naturaleza, ese cargo diferido. Entonces, ese cargo diferido disminuyó en este periodo. Es un gasto, es un gasto que se hizo en un periodo anterior. Entonces, de, vamos a ajustarlo de la utilidad, ese cargo, esa amortización de ese cargo diferido, que serían por 22.000. Se lo vamos a sumar y así tenemos, en este caso, todos los elementos que se ajustaban. Si hubiésemos tenido un estado de resultados, hubiésemos encontrado muchos de esos elementos en el estado de resultados. Pero este ejercicio tuvo esa particularidad que no nos dieron el estado de resultados, pero nos dieron una serie de puntos adicionales con los cuales descubrir todos esos ajustes que teníamos que hacer. Y así, después de ajustarlos, llegamos a la utilidad antes de cambios en el capital de trabajo. Cuando llegamos a esto, tenemos que ahora sí considerar todos los elementos operativos, tanto activos corrientes como pasivos corrientes, relacionados a la operatividad. Entonces vamos a ver dentro del estado de situación financiera todos esos elementos. En este caso ya habíamos analizado la inversión, entonces la inversión es una actividad de inversión, valga la redundancia. Vamos a analizar las cuentas por cobrar, netas. En este caso nos decían o tenemos que analizarlo de la siguiente manera.
Cuando un activo, y lo tenemos por acá, cuando un activo disminuye, el efectivo incrementa. Puede ser el caso particular de las cuentas por cobrar. Si las cuentas por cobrar del negocio están disminuyendo es porque los clientes están pagando. Por ende, el efectivo está incrementando. Caso contrario, si el efectivo o si la cuenta de activo está aumentando, como el caso de los inventarios, es porque estamos comprando activos. Entonces el efectivo disminuye. Entonces es esa relación que tenemos que hacer de esas variaciones en el estado de flujos de efectivo. Entonces, en este caso, tenemos las cuentas por cobrar netas que aumentaron. Quiere decir que en este caso nos dejaron de pagar. Si aumentan activo, el efectivo disminuye. Entonces irá al estado de flujos de efectivo con signo negativo. En este caso, son 150,000 la variación que tuvo las cuentas por cobrar. Sin embargo, hay que sumar, en este caso, el ajuste que habíamos hecho a la estimación para presentarlo de forma neta. Entonces aquí le sumamos, en ese caso, esa estimación que había aumentado las cuentas por cobrar. Ahora bien, ahí están esos 140,000 de forma negativa y los vamos subrayando para saber que ya analizamos ese elemento. El inventario está disminuyendo. ¿Qué quiere decir si el inventario disminuye? Que la compañía está realizando alguna venta y por ende tiene ingresos de efectivo. Entonces trasladamos en signo positivo ese, esa variación. Ahora bien, ¿qué otros elementos tenemos por aquí? El interés por cobrar sabemos que no es operativo, es de inversión, es relacionado a la actividad de inversión. Entonces no lo vamos a analizar dentro de esta sección. Ahora bien, ya lo que son vehículos y la depreciación acumulada de vehículos, todo esto ya lo habíamos analizado. Sin embargo, como les había mencionado, los estamos subrayando solo para tener en cuenta que ya lo habíamos analizado. Pero en la sección de operación, si ya analizamos los activos corrientes, nos vamos a observar a los pasivos corrientes, que son los relacionados con la operación. Y ahí tenemos las cuentas por pagar, que están aumentando. Y si aumentan las cuentas por pagar, nosotros pues estamos guardando ese dinero, no lo estamos utilizando, por ende el efectivo aumenta. Aumenta un pasivo y aumenta el efectivo. Entonces, vamos a llevar esa variación con su respectivo signo positivo y lo vamos a subrayar. El impuesto de renta lo vamos a analizar en breve. El interés por pagar es una actividad de financiamiento, entonces la analizaremos posteriormente. Los sueldos por pagar. Los sueldos por pagar están disminuyendo. Entonces había sueldos que no se habían pagado, pero si disminuyó ese pasivo, quiere decir que ya se han pagado. Entonces llevamos eso con su respectivo símbolo negativo. ¿Qué otros elementos nos quedan por acá? El interés por pagar, el sueldo por pagar, ya lo analizamos y nos queda el gasto acumulado de vacaciones. Igual, si había disminuido un pasivo, en este caso está disminuyendo también el efectivo. Entonces lo trasladamos con su símbolo negativo. Miramos si no nos queda algún otro elemento de operación. El dividendo no es operativo, es una actividad de financiamiento también. Entonces, no tenemos otros pasivos corrientes o activos corrientes que representen capital de trabajo. Por ende, ya obtuvimos un efectivo generado por las operaciones. Ya convertimos esa utilidad neta en términos de efectivo. Sin embargo, ahora hay que analizar que de ese efectivo generado por las operaciones tenemos que pagar un impuesto de renta. Y aquí va a ir el impuesto de renta pagado. Entonces, vamos a hacer una fórmula o lo vamos a hacer a través de una fórmula
donde consideramos el gasto por impuesto de renta al periodo, que fueron 80,000. A ese gasto de 80,000 tenemos que asociarlo con el impuesto de renta por pagar. Si teníamos un gasto por impuesto de renta de 80,000 y además de eso el impuesto de renta por pagar aumentó, quiere decir que esa variación que aumentó el impuesto de renta por pagar quiere decir que no estamos pagando aún ese impuesto. Entonces, a los 80,000 tenemos que restarle esa variación. Y el impuesto de renta pagado serían 60,000, que son los que acabamos de obtener. Ahora bien, ya hemos analizado ese impuesto de renta pagado. ¿Qué otro elemento nos falta? Ya de las actividades de operación no nos falta analizar nada. Ya tenemos un flujo de efectivo de las actividades de operación. Sabemos que de los ajustes de la utilidad neta, más y menos todos los ajustes, obtenemos la utilidad antes de cambios en el capital de trabajo. Luego sumamos y restamos todos los cambios en el capital de trabajo y obtenemos el efectivo generado de las operaciones y luego restamos el impuesto que se pagó por esas operaciones, por la utilidad o por ese efectivo generado de las operaciones. Ahora bien, obtenemos ese flujo de las actividades de operación que en este caso es positivo, es un flujo generado. Ahora bien, nos podemos nos podemos avanzar hacia el flujo efectivo de las actividades de inversión. Se nos va a hacer mucho más sencillo porque ya hemos analizado cada uno de esos elementos. Entonces vamos a trasladarlos, los vamos a trasladar por acá. Sabíamos inicialmente en la información que teníamos sobre los vehículos que habíamos vendido vehículos por 90,000. Esto lo tenemos aquí en el punto 8. Punto 8, vehículos vendidos por 90,000. Ese cobro por vehículos. ¿Qué otro elemento habíamos considerado con respecto a los vehículos? La compra, que era una transacción implícita que involucró una compra de vehículo por 562,000. Ahora bien, ¿qué otros elementos tenemos por acá en las actividades de inversión? Tenemos En el momento que analizamos el punto 6, teníamos una venta de activos financieros que nos dejó una entrada de efectivo de 215,000. Entonces, eso lo llevamos con un signo positivo porque es un cobro. Los cobros con un signo positivo en el estado de flujo de efectivo y los pagos con un signo negativo. Entonces, ¿qué otros elementos tenemos por acá? Tenemos dentro de las actividades de inversión. Continuamos con lo relacionado a los derechos de autor. Habíamos adquirido un activo intangible por 80,000. Entonces lo llevamos al estado de flujos de efectivo. También habíamos, dentro de los movimientos implícitos, descubierto que había una compra de activos financieros por 250,000 y los teníamos por acá. ¿Qué otros elementos tenemos adicionalmente? Vamos a seguir analizando cada uno de estos puntos. Llegamos a la compra de maquinaria. Habíamos visto en el punto 13 que había una compra de maquinaria por 300,000, de los cuales 150 fueron en efectivo. Entonces esos 150,000 irán al estado de flujos de efectivo. Ya después de esto, ya hemos analizado muchas de esas transacciones. Nos quedan los dividendos cobrados, que los habíamos analizado por acá. Habíamos dicho que todos los dividendos ganados se habían cobrado porque no había movimientos, ni siquiera había una cuenta de dividendos por cobrar en el estado de situación. Nos quedan los dividendos o los ingresos por intereses. En este caso es un análisis muy similar al que hacemos constantemente con los ingresos por intereses o los gastos por intereses. En este caso, tenemos que analizar si de los ingresos por intereses hubo un movimiento en la cuenta de interés por cobrar. Entonces, la empresa durante el periodo ganó intereses por 60,000, pero
tiene un incremento en los intereses por cobrar. Entonces, de los 60,000, hizo un asiento en el que aumentó el interés por cobrar por 50,000. Entonces, no nos pagaron, como la compañía Corporación Renovarse, no nos pagaron los 60,000, sino que solo recibimos y cobramos 10,000, porque 50,000 se fueron a los intereses por cobrar como unos intereses acumulados. Entonces, vamos a llevar esos 10,000 a las actividades de inversión y ya analizamos todas las actividades de inversión que vimos en cada uno de esos puntos de información adicional, que fue muy importante irlos analizando uno a uno y en algunos casos hicimos asientos correspondientes para visualizar de mejor forma esas transacciones y el efectivo que involucró. En este estado únicamente llevamos y consideramos el efectivo. Entonces, ya podemos sumar y restar todos esos flujos de efectivo o todas esas actividades de inversión y obtener el efectivo de las actividades de inversión, el flujo usado, porque nos dio negativo. Entonces, la compañía tuvo salidas de efectivo relacionadas a las actividades de inversión en total. Claro, tuvo ingresos o tuvo entradas, mejor dicho, no son ingresos, tuvo entradas en algunos casos, pero en términos globales, por actividades de inversión, tuvo una salida. Ahora bien, vamos a analizar las actividades de financiamiento, comenzando por el cobro de la emisión de bonos, que era un elemento que habíamos analizado por acá. La emisión de bonos era una actividad de financiamiento. Vamos a ver dónde teníamos esa emisión de bonos. Esa emisión de bonos era el punto número 20, donde se habían vendido bonos con un descuento y se había recibido 90,000. Entonces ya teníamos esa transacción por ahí. Se habían emitido acciones comunes, que esa transacción lo tenemos por acá, por 470,000. Eso fue lo que se recibió. Siempre el Estado llevamos el efectivo de la transacción, el efectivo que me dio en esa transacción. Nos falta un elemento que es el pago de documentos y es por eso que nosotros tenemos que estar analizando cada una de las partidas que tenemos en el estado de situación financiera. Ya todas estas de impuestos los hemos analizado. Bueno, el impuesto de renta por pagar lo analizamos y el impuesto o el interés por cobrar los habíamos analizado. Hay un documento por cobrar que no habíamos analizado. Los bonos también, ya los habíamos analizado también. Hay un elemento aquí que no habíamos visto, que es el documento o el saldo del documento por pagar, que inicialmente eran 546, pero terminó el periodo contable con 1,000,000 o un saldo final de 1,000,000. Entonces vamos a mayorizar esa cuenta para ver qué fue lo que hubo de por medio y así descubrir o analizar e interpretar si hubo una transacción implícita de por medio. Entonces aquí tenemos su mayorización. Su saldo inicial fue de 546,000. Sin embargo, en el punto 2 analizamos una adquisición de terreno con un documento. Entonces aumentó en 70,000, o mejor dicho, en 700,000. En este caso son 700,000. En el punto 13 también hay un financiamiento. Ese financiamiento fue el 50% de la maquinaria por 150,000. Entonces también aumentó el documento por pagar por 150,000. Si sumamos esas tres transacciones, nos daría 1,396,000. Eso es sumando esas tres transacciones. Este es el saldo que deberíamos tener. Sin embargo, nosotros tenemos como saldo final 1,000,000. Entonces hay 396 como un movimiento implícito que fue un pago por financiamientos. Entonces, si mayorizamos aquí, explicamos ese saldo de 1,000,000 a partir de la diferencia que fue
el saldo que deberíamos de tener si solo sumamos los movimientos que conocemos. Lo comparamos con el saldo final y así obtenemos la variación o justificamos esa variación y obtenemos ese movimiento implícito de 396 que representa un pago de documentos. Vamos con los intereses y con los dividendos como últimos elementos de las actividades de inversión. Ya conocíamos, como lo habíamos analizado, cuánto era el monto del pago de dividendos. Lo habíamos analizado anteriormente. El pago de dividendos. Y nos queda analizar el pago de intereses. Y aquí es muy importante devolvernos hacia ese análisis de esa transacción. Sabemos que el gasto por interés fue de 40,000 y nos lo habían dado anteriormente. Ahora bien, de esos 40,000 disminuyó el interés por pagar o tenemos que observar el comportamiento de la cuenta de interés por pagar. En este caso, disminuyó quiere decir que nosotros como compañía estamos pagando ese interés. Disminuye un pasivo quiere decir que disminuye el efectivo por concepto de pago. Sin embargo, hay un descuento y ese gasto de interés lo vamos a asociar a la emisión de los bonos. Entonces, como se emitieron bonos, esos bonos se emitieron con un descuento, entonces nosotros vamos a tener un gasto por interés y también una amortización de ese descuento. Es un tema que hemos visto en este curso también. Entonces, ¿qué provoca la amortización de ese descuento? Provoca que el asiento sea como el que tenemos por acá, el gasto por interés, la amortización del descuento y esa amortización del descuento provoca que mi gasto pagado por concepto de esos intereses sea menor. Por ende, nosotros tenemos que restarle por acá a eso la amortización de ese descuento, pero tenemos que conocer cuánto es el monto de esa amortización y es por eso que vamos a analizar el saldo de la cuenta de descuento en bonos por pagar de forma similar. Su saldo inicial es de 5,000 y su saldo final es de 8,000. Entonces lo tenemos por acá. Si el saldo inicial es de 5,000 y durante el periodo 2022, que es el que estamos analizando, durante el periodo 2022, hubo una emisión de bonos que aumentó el descuento o aumentó su saldo en 10,000, el saldo previo o el saldo que debería tener es de 15,000. Sin embargo, el saldo final es de 8,000. Por ende, la diferencia es la amortización de ese descuento. Durante el periodo se amortizó el descuento por 7,000. Entonces, esos 7,000 son los que van a reducir nuestro gasto por interés, convirtiéndolo en 41,000 el interés pagado, perdón, en este caso. Entonces, pagamos de interés 41,000, a pesar de que el gasto por interés era de 40,000. Disminuyó el interés por pagar, quiere decir que pagamos intereses que habían acumulados y se amortizó ese descuento. Entonces, ese pago de interés es de 41,000. Ahora bien, ya tenemos el flujo de efectivo de las actividades de financiamiento, que es de 18,000. Como último paso, vamos a sumar los tres flujos. Vamos a sumar los flujos de efectivo de las actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Los vamos a sumar. Ahora bien, vamos a sumar esos tres flujos que nos suman entre los tres 300,000. Esos 300,000 son una disminución neta del efectivo porque nos dieron un negativo primero. Y esos 300,000 tienen que ser igual a la variación que tuvo el efectivo de la compañía. Vemos que el efectivo de un periodo a otro disminuyó en 300,000. Entonces aquí nos calzó esa variación con estos 300,000. Y aquí es que se hace esa conciliación. El efectivo al inicio del periodo es de 120,000. Lo tenemos por acá. Si a los 120,000 le restamos el flujo neto del periodo, nos da un saldo final de 900,000, que es el que tenemos por acá.
Y así completamos ese estado de flujos de efectivo. Ahora bien, recordando la nota al pie del estado, donde mencionamos esas transacciones importantes de financiamiento e inversión que no son en efectivo. Pero así completamos este ejercicio.